Resumen del episodio final de Far City, episodio 39. La recuperación de Boran trae consigo preguntas difíciles de responder. Boran, tras descubrir nuevas verdades sobre su propia vida que desconocía, quiere responsabilizarlos. Esta acción le revela su verdad más secreta. Boran también lucha por aceptar que Alia y Cian están enamorados. La sincera conversación de Alia con él sobre la verdad obliga a Boran a afrontar sus errores. Boran comienza a derrumbarse bajo esta emoción, y al presenciar el romance entre Cian y Alia, se sume en un profundo silencio. Al finalmente decidir revelar su decisión sobre su futuro, ¿convertirá Boran en cenizas el amor de Alia y Cian, o considerará oportuno continuar el legado? Cuando la primera luz iluminó la habitación donde Boran abrió los ojos, no solo una persona despertó. Un pasado, un secreto, un destino también revivieron. El silencio que los había dejado a todos en el limbo durante tanto tiempo daba paso lentamente a una dura realidad. Boran por fin había vuelto a la vida, pero era como si algo dentro de él, una parte que había estado dormida durante años, hubiera despertado con él. Este despertar, que comenzó a reorganizar no solo su cuerpo, sino también su mente, su corazón y todo su pasado, fue el comienzo de una era completamente diferente para todos. Al principio, la mirada vacía que apareció en los ojos de Boran era solo el reflejo externo de emociones perdidas y confusas. Las cosas que recordaba lentamente, las cosas que creía recordar pero confusas, los vacíos que aún faltaban. Todo esto combinado formaba una carga difícil de soportar. Porque cada nuevo recuerdo, cada nueva información, lo confrontaba con su pasado. Y el pasado de Boran no era fácil de digerir. Era la suma del dolor que lo había convertido en el hombre que era hoy, pero también el dolor que había atrapado y aprisionado. Detrás de cada pregunta que Boran hacía había una cicatriz. A medida que las respuestas llegaban una a una, los muros que se habían mantenido firmes como la piedra durante años comenzaron a resquebrajarse. Sobre todo, ese gran secreto, la verdad de la que nadie quería hablar, golpeó a Boran como una bofetada tan fuerte. En el momento en que recuperó la conciencia, estuvo a punto de desmoronarse de nuevo. Porque lo que aprendió no fue solo un golpe a su pasado, fue un golpe a su propio ser. Un enorme abismo se había abierto entre lo que le habían enseñado y la realidad que había vivido. Y mientras Boran contemplaba ese abismo, comenzó a preguntarse quién era, por qué sufría tanto y dónde se había equivocado. Pero quizás la mayor sorpresa llegó cuando se dio cuenta del vínculo entre Alia y Cian. Ese vínculo, puede que no lo haya gritado a gritos, pero incluso su silencio fue como un grito. Cuando Boran se dio cuenta de esto por primera vez, sintió un ligero dolor en lo profundo de su corazón. Al principio, lo confundió con celos, luego vino la ira, pero finalmente, se dio cuenta que todos estos sentimientos eran un reflejo de sus propios errores. Cada momento que Alia no estaba ahí para él, cada momento que él no podía demostrarle la confianza y el amor que sentía por ella, había creado el vacío que permitió a Cian acercarse un paso más. Aceptar esto no fue fácil. El peso de toda una vida recaía sobre sus hombros, pero un profundo dolor la atormentaba. Con el despertar de Boran, Alia se vio obligada a tener quizás la conversación más difícil de su vida. Ocultarlo todo y prolongarlo podría haber mantenido la calma por un tiempo, pero Alia ahora estaba del lado de la verdad, no de la mentira. En lugar de elegir el silencio, eligió hablar con valentía. Se sentó con Boran y le contó dónde estaba su corazón, los puntos de quiebre que tenía sobre sí misma y sus sentimientos por Cian. Esta conversación golpeó a Boran como una brasa ardiente. Porque la voz de Alia ya no temblaba. No había lugar donde esconderse, ninguna excusa para huir. Al principio, Boran pensó que no merecía este momento. ¿Por qué todo se desmoronaba con su despertar? Entonces se quedó en silencio. Porque incluso en su silencio, había aceptación. Se estaba derrumbando, pero intentaba disimularlo. Quizás por primera vez en su vida, se enfrentó a una decisión que le conmovió el corazón. La atracción entre Alia y Cian no fue pasajera. Había una calidez en sus rostros que no podían ocultar. Al presenciar esto, Boran sintió una creciente tormenta en su interior, pero al mismo tiempo, esa tormenta le reveló los errores que había estado ocultando durante años. Empezó a cuestionarse. ¿Qué hice mal? ¿Qué defecto mío hizo que esta gente se sintiera así? Quizá. Su silencio era, de hecho, la personificación de todo. En presencia de Boran, su silencio no era ni una defensa ni una escapatoria. El silencio de Cian era la inquietud que sentía al verse obligado a responder. Al presenciar esto, Boran, la ira que sentía se desvaneció un poco, dando paso a la reflexión. Ahora, vayamos a ese gran asunto, el testamento. Este testamento no era solo un trozo de papel. Era una cadena que determinaba el destino de todos y moldeaba sus relaciones.
Con el despertar de Boran, esta cadena se rompería por completo o los uniría aún más fuerte que antes. La decisión estaba ahora en manos de Boran. Era una decisión que determinaría el futuro de los tres. Boran estaba atrapado entre su propio dolor por un lado y los sentimientos de Alia y Xian por el otro. Desmoronándose bajo el peso de las cargas que había cargado durante años, quizás por primera vez, consideró hacer lo mejor para los demás. Durante días, pensó, permaneció en silencio, observó. No había mentira ni exageración en las miradas que Alia y Xian se intercambiaban. Aunque intentaban ocultar sus sentimientos, el vínculo entre ellos era demasiado fuerte como para seguir ocultándolo. Al ver esto, Boran sintió un dolor profundo en un lado de su corazón, pero otro se sintió más ligero. Porque quizás por primera vez, la vida le mostraba claramente la verdad. Hay cosas que se te escapan de las manos, Boran. Algunas cosas suceden como deben ser. Y ese momento llegó. Boran respiró hondo antes de anunciar su trascendental decisión. La mirada de Alia se fijó en él con una mezcla de preocupación y curiosidad. Los ojos de Xian reflejaban una calma cargada de incertidumbre. Era como si estuviera listo para cualquier cosa, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Cuando Boran empezó a hablar, su voz había perdido su anterior dureza. Habló con un tono más suave, más resentido, pero a la vez más genuino. Explicó lo que la vida le había enseñado, el precio de sus errores y cómo obligar a alguien a estar juntos ya no significaba nada. Había tomado su decisión, dejaría a un lado su propio dolor y permitiría que cada uno eligiera libremente su propio camino. Quería seguir adelante, no como esclavo de una voluntad, sino como dueño de sus propias decisiones. Esta decisión no se trataba solo de liberar el amor de Alia y Xian. Boran decidió reconstruirse, no resurgir de las cenizas. Por primera vez, de verdad quería respirar. La herida en su corazón quizá no sanara fácilmente, pero era hora de construir una vida propia. Y en ese instante, el mundo cambió para los tres en un instante. Aunque todo parecía seguir igual, nada era realmente igual. Porque la verdad ya no estaba oculta. Amor, dolor, resentimiento, pero sobre todo, libertad, todo seguía ahí. Quizás lo que viniera después sería aún más difícil. Quizás cada uno enfrentaría diferentes pruebas en su propio camino. Pero ahora todos sabían que debían mantener sus propias decisiones. Y así, este gran enfrentamiento de la ciudad lejana marcó el final de una era y el comienzo de una nueva.